hace más de 3 años, después yo me enteré de la verdadera situación. Entonces yo le recuerdo que en agosto el ministro de Electricidad dijo que no iba a haber apagones. En agosto dijo, ya tenemos todo previsto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, menos de 3 meses, se nos dijo que no iba a haber apagones. Se produjeron los apagones y ellos lo sabían varias semanas antes y ni siquiera tuvieron la decencia de decirnos, miren, nos equivocamos y sí va a haber apagones, así que prepárense. Sino que de repente el país amaneció sin electricidad. Y yo no sé si a usted le está ocurriendo que además los horarios que se han asignado para los cortes no se están cumpliendo. Sí. Es decir, le cortan 1 hora antes, le suspenden el corte 1 hora después. Es una discriminación tremenda. Y hay algo curioso, que no sé si usted ha reparado, que en algunas ciudades donde coincidentemente la votación de Correa fue alta, los cortes duran 4 horas. Y en cambio en algunas ciudades donde la votación de Correa no fue buena, los cortes duran 8 y 9 horas. Y además tampoco se cumplen los horarios. Qué impresionante. Entonces, no sé a qué se deba esto, no habrá que investigarlo. Que investigarlo, sí, el licenciado Emilio. Una novedad, recién conocemos su dato que nos está dando el licenciado Emilio, pero hay que investigarlo. Bueno, amigos de Milagro, el licenciado Emilio le invito a los comerciales. Ya hablemos con ustedes, hermanos de Milagro. Gracias. Gracias, amigos televidentes. Continuamos con ustedes ya la última fase de nuestra programación, la hora de la justicia. Doctor, el licenciado Emilio Palacio. Estamos conversando aquí también con el doctor que también está invitado. Bueno, amigo, mi apreciado licenciado Emilio, otro de los comunicadores sociales de mucho prestigio en la televisión, el señor Alfonso Espinosa de los Monteros, quien consideramos mucho, por cierto, que siempre lo vemos por televisión, él manifestaba el día viernes pasado que el gobierno ha pasado 3 años en funciones y no ha hecho nada para corregir los errores en cuanto a materia de electricidad. Su comentario, licenciado Emilio. Bueno, yo creo que ha hecho mucho para ahondar el déficit de electricidad. Por ejemplo, es sabido, todo el país lo conoce, que Colombia nos vende una parte muy importante de la electricidad que consumimos. Cuando se produjo el ataque de Angostura, el presidente rechazó con toda razón el ataque y de una manera muy apropiada dejó claro que el Ecuador ese tipo de cuestiones no lo podía permitir. Ahí debió quedar el asunto. Recuerde usted que cuando Perú invadió Ecuador en la guerra con el hermano país en el año 41, las tropas peruanas entraron en el territorio ecuatoriano, los aviones volaban sobre Machala, incluso se temía bombardeos masivos, y no rompimos relaciones con el Perú. Sí. ¿Por qué? Porque usted cuando se pelea con un hermano, usted no reniega del apellido ni del nombre. Usted sabe que en algún momento va a tener que volver a acercarse a su hermano. Entonces deja la mano tendida. El que no lo hace, el que rechaza y el que lo empuja al otro para que el conflicto se agudice, no es buen hermano. Bueno, eso es lo que hizo Correa. Agravó el conflicto con Colombia de una manera absolutamente innecesaria. Nos ha mantenido meses y meses en una situación de incertidumbre. Hemos tenido que mandar miles de soldados a la frontera, gastar recursos económicos de una manera impresionante en un armamento que no sé para qué necesitamos, helicópteros, etcétera. Bueno, y se olvidaron de que en algún momento íbamos a necesitar del hermano como lo estamos necesitando en este momento. Y los colombianos tienen el argumento perfecto. Ellos también tienen una sequía. En realidad no es tan grave la sequía de ellos como la nuestra y nos podrían dar una cuota de electricidad. Pero entonces dicen, tenemos sequía. ¿Y cómo no van a tener esa postura con la actitud que el presidente manejó este conflicto? Lo que ocurre es que le dijeron al presidente de que este año sí iba a llover. No le hicieron caso a los técnicos que le estaban advirtiendo que las lluvias iban a faltar. Dijo, no, llegan las lluvias, y no llegaron, nos quedamos sin electricidad y ahora, de una manera, en mi opinión, totalmente indigna,
estamos yendo donde Colombia a tratar de establecer las relaciones lo más rapidito que podamos, aceptando lo que sea. Y entonces las condiciones que habían enumerado de que nos tenían que entregar la computadora de Reyes y nos tenían que dar los nombres de los norteamericanos que habían participado en la operación, ahora ya no pedimos nada. Ahora inmediatamente, por favor, restablezcamos relaciones porque necesitamos la electricidad. Se fueron corriendo a Perú a hablar con Alan García a ver si podían conseguir algo de electricidad. Les ha dado un poquito. Es decir, lo que ha hecho el presidente en realidad es crear un déficit de electricidad mayor del que ya existía. Qué lamentable, licenciado Emilio. Vamos a pasar al orden político ahora, licenciado Emilio. Hemos hablado sobre materia de servicios, hemos hablado sobre materia de ley de comunicación, vamos a estar en materia política, que también nos atañe y nos interesa aquello, licenciado Emilio. En lo político y parlamentario parece que se desborona el pacto entre el gobierno y Acuerdo Democrático por la Equidad, AD. Se oponen a la reforma tributaria y a la ley del servicio público, licenciado Emilio. ¿Cómo usted ve este acuerdo que ha tenido el gobierno Alianza País con estos asambleístas independientes relativamente? Mire, toda la estructura de alianzas políticas que el gobierno había establecido para poder gobernar se está desmoronando. Sí, sí. El MPD, que fue uno de sus puntales, pero básicos, sí, que fue el que logró por medio de la violencia que la situación institucional se tornase favorable a Correa, en este momento ha tenido que pasar a la oposición. Sí. Los indígenas, que no solo que lo apoyaban en la televisión, sino que pusieron votos, hoy en día están en las calles enfrentando al gobierno. La juventud, que creyó que como este era un hombre joven, entonces bueno, seguramente que va a hacer las cosas mejor, y las ha decepcionado, las ha frustrado, se sienten molestas porque incluso piensan que podría hacerlos quedar mal a los jóvenes. Todos esos sectores hoy en día están en la oposición. En esas condiciones, que los partidos políticos vean esa situación y digan, uy, mejor nos desembarcamos de este barco que se está hundiendo, bueno, eso es inevitable que ocurra. Del otro lado va a haber la oferta de beneficios, prebendas, te doy una gobernación, te doy una intendencia, etcétera, etcétera, y a lo mejor algunos de ellos los logra cohesionar, pero yo sinceramente creo que va a ser muy difícil. Inclusive dentro de las propias fuerzas de Alianza País, no es lo mismo la posición de Panchana que la posición de María Paula Romo o que la posición del Corcho Cordero. Es decir, cada uno tiene ahí su propio interés, su propia agenda, y entre ellos también se dan a veces dentelladas, no se crea, de tal manera que yo veo que todo es un edificio que se está cuarteando. De sus palabras, el licenciado Emilio, guarda relación al último informe de Sedatos, que nos acaba de dar la semana pasada, que salió publicado en el Universo, donde dice que el presidente ha bajado cerca de 28 puntos, licenciado Emilio. Antes tenía simpatía 75%, hoy ha bajado a 45%. Mire, para algunas personas probablemente yo no sea el indicado para medir la popularidad del presidente, porque la veo con una óptica crítica. Claro que sí, claro. De tal manera que no entro en ese debate, pero le digo lo siguiente. No importa cuánto sea la popularidad del presidente, puede ser mucha, se lo concedo a las personas que opinen de esa manera, pero me van a conceder a mí que ya no es la misma popularidad de antes, en el sentido de que hace 2 años, hace 1 año, hace 6 meses, era una población, una votación convencida de que Rafael Correa era el cambio y con esperanza en ese cambio, con una fe de que ahora sí había llegado el momento de la transformación. Y eso es lo más terrible de todo, que esa fe se está desmoronando. Entonces las personas dicen, no, bueno, yo todavía le voy a dar el chance, pero ya perdió esa confianza, esa seguridad interior. Y eso se demuestra en que yo le puedo asegurar que, y bueno, lo hemos visto, cuando salen manifestaciones en contra del gobierno, nadie sale a defender al gobierno. Sí. No hay una persona que salga a decir, no, yo estoy con el presidente. Lo hacen en una plaza, llegan las personas con buses, usted les ve la cara, están ahí como diciendo a qué hora me toca ir, porque me trajeron y me dijeron que me daban un sándwich y me iba a la casa. No los veo
movilizando a esos fervorosos simpatizantes de Alianza País que en los primeros meses del gobierno acudían a toda manifestación con la convicción de que el Ecuador estaba a punto de cambiar. Hoy en día ven que ha cambiado para peor, en todo caso, si usted quiere. Sigue habiendo un dueño del país, la diferencia es que antes era un fulano, ahora es otro fulano. Eso es el único cambio, es decir, cambiaron de patrón de Hacienda y de ahí todo lo demás quedó, con una pequeña diferencia, que si muchos gobiernos anteriores fueron corruptos, tenían un límite, el precio del petróleo. Pues. Usted no puede robar 1 millón cuando solamente hay 500.000. Pues. Se llevan los 500.000 porque millón no hay. Bueno, ahora hay 20 millones.